De la mañana, en las últimas horas, el hermano del presidente Petro ha estado metido Juan Fernando Petro, pues en una polémica grande, Pascual, por lo del Asperger, por el tema que desde el comienzo reportó Ricardo Calderón de su visita a una cárcel en Bogotá, por todo esto. Y el presidente ha salido a desmentir sobre todo el tema de la cárcel, sobre todo el tema de las reuniones en la cárcel y los votos, el 1,5 millones de votos que supuestamente le habría puesto eso al presidente. Ha entregado los números y ha dicho que en esas regiones siempre perdió, excepto en el Urabá, y que allí es imposible obtener una ventaja de 1,5 millones de votos. Se ha demostrado cuánta gente puede votar en esas regiones y cerca de 900.000 personas votaron en las elecciones pasadas. Ese ha sido el desmentido que ha dado el presidente sobre lo que dijo su hermano. Doctor Juan Fernando Petro, me da mucho gusto tenerlo aquí en Caracol Radio. Bienvenido. Y bueno, quisiera comenzar esta conversación preguntándole eso. ¿Cómo ha visto todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas? Toda esta locura de información de un lado y del otro. Pues tú mismo lo has dicho, esto es una completa locura, ¿no? Muchas emociones, muchos tsunamis de tipo político, mediático, de toda cosa. Sí. Esa es la vida que nos toca vivir ahora en estos años. Si le parece, comencemos explicando lo del Asperger. Usted le da una entrevista a mi genial colega, la nena Rázola, para el programa Los Informantes de Caracol Televisión, donde dice que el presidente tiene Asperger, pero luego dice que no. Quisiera saber ahora un poco con las horas decantadas, ¿de dónde sale esa versión y por qué lo dijo? Ok, sí, dos cosas con respecto a ese tema. El primero, pues tristemente tengo que decirlo ante los medios de comunicación y lo tendré que decir siempre en la medida en que tenga entrevistas, el programa fue tergiversado, fue manipulado, fue fragmentado y descontextualizado. Fue una entrevista de más de 2 horas, casi 3 horas, en los cuales se concentran ciertas ediciones de 12 minutos del programa nomás. Entonces, mucha de la información que yo dije quedó por fuera. Es decir, el 99% de la información quedó por fuera. Y eso dio paso a que lo que yo dije, lo dije, correcto, sí lo dije, pero tenía contextualización de cosas que dije anteriormente sobre ese tema. Con respecto a ese tema, lo dije claramente, cuando nosotros éramos estudiantes del bachillerato, yo estaba como en segundo o tercero bachillerato más o menos. Yo tuve un giro en mi personalidad total. Ahora, eso lo conté como anécdota dentro del programa de Los Informantes, no para que lo sacaran porque, como hablaba también de mi hermano no me había dado la autorización para hablar de eso, pero ellos sin embargo lo sacaron sin ninguna autorización cuando eso no era parte del programa, porque el programa estaba enfocado era al perfil de mi vida en el proceso de paz de los últimos 5 años, cosa de la cual no salió nada en el programa. Pero bueno, con respecto a lo del síndrome, mi papá me colocó un psicólogo, el psicólogo del colegio, cuando yo estaba en segundo o tercero bachillerato, porque tuve un giro de personalidad total, de 180 grados. Yo era una persona divertida, chistosa, y de pronto me aislé, me encerré, perdí todas mis amistades de colegio, cosa que para un adolescente eso es tenaz. Y el psicólogo me dijo, esto es cierto, todavía no se sabía en esa época el término como tal, pero él sí me dijo que yo tenía como una especie de síndrome de aislamiento, de autismo. Él lo dijo, el psicólogo, delante de mi papá en ese estudio que me hizo él, el psicólogo del colegio, no un psicólogo clínico, no un psicólogo de un instituto o de una universidad, no. Y me dijo eso y me dijo, y es probable, por lo que conozco de su hermano, mi hermano estaba 3 grados por delante de mí en el bachillerato, él ya se iba a graduar, él también tiene los mismos síntomas. Entonces dedujo el psicólogo y se lo dijo a mi papá y me lo dijo a mí, que entonces nosotros teníamos un síndrome de especie de aislamiento, pero fue eso lo que dijo. Y eso fue lo que yo le transmití a la nena en el programa de Los Informantes, pero nunca tuve yo la intención, ni sabía yo, ni pensé nunca por ningún lado que eso se iba a volver un problema, porque simplemente de ahí en adelante nunca ningún otro psicólogo ni nos hicieron exámenes médicos o algo por el estilo, nunca hemos sido oficialmente o médica o clínicamente diagnosticados con ese mal, ni con ese síndrome, perdón, ni mucho menos.
Entonces es cierto lo que dice el presidente, que pues no tiene eso. Yo lo conté como una anécdota de lo que pasó en el colegio, bajo la perspectiva de un psicólogo de colegio, que tampoco era un psicólogo clínico ni mucho menos. Claro, pero el psicólogo del colegio en su momento habló de Asperger. No, porque todavía ni siquiera se conocía el término. Lo que pasa es que más tarde se supone que esa sintomatología que yo presentaba podía ser, cuando ya se descubrió el término, se inventó el término, podrían cuadrar allí. Pero él lo que dijo, y yo se lo dije a la nena, es que el psicólogo dijo que el comportamiento de Gustavo, porque Gustavo es una persona ensimismada, que le gustaba estar más bien con él mismo, leyendo mucho, su comportamiento es de lectura, entonces él prefería estar en la casa leyendo que saliendo a hacer reuniones o a discotecas o la vida de una de los adolescentes común y corriente. Eso era todo, y eso fue todo lo que yo transmití. Pero nunca pensé que eso se iba a convertir en este boom mediático, como si, mejor dicho, Gustavo estuviera enfermo de quién sabe qué cosas. No, para nada. Y entonces, eso fue lo que sucedió. Doctor Petro, y después de ese diagnóstico, digamos, inicial que le hacen a usted, ¿tuvo otros diagnósticos en su caso? No, para nada. Le estoy preguntando por el presidente. No, para nada. O sea, para nada. Gustavo ha hecho su vida normal, como todo ser humano normal. Es decir, algunas personas sufren de tristezas, otros de depresiones, otros de ansiedad, otros de angustia, y no por eso entonces ya están enfermos, no, según las circunstancias de la vida, ¿no? Con esos estreses de la vida moderna, pues cualquier persona entra en cualquier categoría psicológica de tristeza, depresión, emociones tristes, etcétera, etcétera. Sí. Y a mí tampoco, y de hecho hemos tenido una vida normal. Entonces por eso digo que me parece tenaz haber cogido ese tema que no era parte del programa que se iba a sacar, y haberlo sacado sin ninguna autorización. Me parece una falta de respeto frente a mí, porque se burló la confianza, y frente a la presidencia de la República, frente al presidente de la República. Bueno, pero usted que es un hombre con experiencia y que conoce los medios y que sabe cómo son las entrevistas, lo que uno dice frente a una entrevista, a un periodista, con un micrófono en mano y con una cámara prendida, es publicable. Sí, lo que pasa es que, mira, como la entrevista fue tan larga, había momentos en que se decía, bueno, descansemos. Y nos poníamos a hablar, y ahí esa parte fue parte de eso, sí, porque la entrevista duró casi 3 horas. Entonces había momentos en que decía, bueno, entonces vamos a descansar, y ya yo pensaba, pues descansábamos, entonces hablábamos de temas, de anécdotas, de cosas de la vida común y corrientes, pero no era parte de la entrevista. El objetivo de la entrevista era mi trabajo sobre la paz de los últimos 5 años. Todos los procesos de reconciliación que habíamos hecho con la Comisión Intereclesiástica, entre víctimas y victimarios, los premios que hemos ganado en México y en otras partes por el proceso de paz, que aquí en Colombia no se conocían. Esa era la esencia, y así fue como me llamaron ellos, los de los informantes, para decirme, queremos hacer un programa sobre su vida, sobre su trabajo, sobre la paz y sobre lo que ha realizado en los últimos 5 años sobre la paz. Sí, lo demás era anecdotario, que no iba dentro del programa, y que en confianza nos pusimos a hablar para hacerlo más divertido por lo largo del programa. Pero mira que sobre la paz no salió absolutamente nada, sobre mi vida no salió absolutamente nada, sobre los premios recibidos no salió absolutamente nada, y sobre los procesos de reconciliación de paz entre víctimas y victimarios por todo el país tampoco salió nada. Entonces sí indiscutiblemente hay un objetivo de tratar de filtrar el programa solamente con un objetivo político. ¿Y por qué hacia la presidencia de la República si el programa era hacia mí? Bueno, yo no trabajo en los informantes como para ponerme a defender a la nena y a el equipo de los informantes, más allá de que me parece un programa muy serio, pero defiendo el ejercicio periodístico de una entrevista. Si uno hace una entrevista de 1 hora, de media hora o de 5 minutos y le dicen algo que uno considera que es relevante, lo publica, creo. Sí, pero entonces también dejan las reglas del juego claras, ¿no? Porque a mí me las dejaron muy claras. Por eso yo acepté. Es exclusivamente sobre su proceso de trabajo sobre la paz en los últimos 5 años.
¿Qué le quisiera usted decir al presidente a propósito de este episodio del trino que él puso cuando dice hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia, me dejó boquiabierto, algo pasa con mi hermano? ¿Qué quisiera decirle? Claro, porque le entiendo claramente su posición. Porque yo también fui el primer sorprendido cuando ya escuchamos el programa, cuando lo vimos por primera vez que salen los informantes el domingo a las 8:30, yo quedé con mi esposa con lo mismo que Gustavo, con la boca abierta. Yo dije, pero si esto no era. Ellos mismos, la misma nena me escribe al otro día y me dice, lo lamento, la misma nena, aquí lo tengo escrito en mi WhatsApp, lo lamento, no era lo que yo quería. Así lo dice ella. Entonces, ¿por qué ella misma dice lo lamento si ella fue la que le hizo la entrevista? Porque entonces fue cogido el programa y fue manipulado, tergiversado, fue fragmentado para decir cosas que, pues, yo dije, pero que están completamente descontextualizadas. ¿Usted después de ese episodio pudo hablar con el presidente? ¿Ha podido hablar con él? Pude hablar con el presidente porque, claro, cuando él saca ayer lo que quedó con la boca abierta, yo le dije, sí, Gustavo, yo lo que conté fue una anécdota del bachillerato, y ojo con esa palabra, anécdota del bachillerato. No estábamos hablando de que teníamos una enfermedad y que entonces teníamos que ir a un hospital, a un proceso médico, a un proceso clínico, a un proceso psicológico, porque no, nada de eso, porque nunca había, eso no ha existido, no ha pasado ni ha sucedido y hemos tenido unas vidas completamente normales como la de cualquier ser humano, porque no ha habido nunca una enfermedad con respecto a eso. Entonces, por eso te digo, Vanessa, fue una anécdota que yo conté como cualquiera puede contar una anécdota de su pasado, y qué triste que hayan sacado eso y lo hayan convertido en lo que lo convirtieron, un problema de trascendencia nacional. Entonces, doctor Petro, me disculpé con Gustavo, yo le dije, sí, Gustavo, usted sabe que a mí me pasó eso cuando, y en ese sentido fue que lo dije cuando era adolescente, y punto. Bueno. ¿Y qué le dijo el presidente? Que tuviera cuidado con esas entrevistas, que tuviera mucho cuidado porque cualquier cosa, y es cierto, cualquier cosa que uno diga, pues puede ser utilizada o puede ser interpretada de maneras que no son, ¿no? Bueno, y en fin, fue. En la entrevista usted también habla de los votos del presidente Petro en lugares donde usualmente no había ganado, o en la primera vuelta no había ganado. ¿Por qué hizo esa declaración? Como si realmente usted hubiera terminado haciendo un trabajo con narcotraficantes en las cárceles, que fueron los que terminaron influyendo para que Petro ganara más de 1 millón de votos en zonas donde usualmente no había ganado. Correcto. Esa es la parte más tenaz de esa entrevista. Esa es la parte que más me duele de esa entrevista. Porque es la parte donde parece que yo estuviera reconociendo lo que he refutado desde que me pasó lo de los extraditables y lo del pacto de la política, el pacto de la picota, que tú sabes cómo yo he defendido que nunca nosotros, porque además es la verdad, nunca fui yo a negociar absolutamente nada, ni electoral ni políticamente con nadie, ni con los presos de corrupción política que estaban allá, y sí que menos con los extraditables, con los cuales nunca he hablado, y no puede haber en ninguna cárcel ninguna muestra de que yo haya entrado a algún patio para hablar con algún extraditable. Los señores ya lo tendría la fiscalía. ¿Qué pasó aquí? Y ahí es donde yo digo nuevamente que se tergiversó todo, porque uno escucha la entrevista, uno escucha el programa, y parece que yo mismo me estuviera acusando de que gracias a mí Gustavo logró una votación por allá con los presos, con los extraditables en territorios donde nunca había estado. Yo le había dicho a la nena en esa entrevista, cosa que no salió en la entrevista, que nosotros como Comisión Latinoamericana nos habíamos movido por lo ancho y lo largo del país con la misión y el objetivo de escuchar, que este es el trabajo de la Comisión Latinoamericana, lo que sucede en los territorios. ¿Y qué escuchábamos en los territorios complejos o complicados, como por ejemplo el Urabá, que se menciona allí, el norte de Santander, que yo lo menciono allí, y la zona del Magdalena Medio, que también la menciono? Que cuando fuimos allá escuchamos que líderes, campesinos, bueno, la comunidad en general estaba cansada de muchas traiciones que durante generaciones anteriores habían hecho por las mismas cosas de las necesidades urgentes que esas comunidades necesitan y que nadie se las había resuelto. Entonces, ellos mismos por su propia decisión, y era lo que nosotros escuchábamos, y eso era lo que la comisión entendía, decían que tenía que haber una cosa diferente,
y por eso le abrieron el espacio que nunca antes se había abierto para alguien de la izquierda, en este caso el programa político de Gustavo Petro, para decidir ellos mismos en esas comunidades votar por ese programa. No porque nosotros fuéramos y los negociáramos y les diéramos a entender que con Gustavo era la idea, no, porque la comisión no se mete en procesos políticos, sino simplemente en la escucha de lo que en los territorios está sucediendo. Y eso era lo que yo le había planteado, pero esa parte no sale en el programa, sino sale fragmentos, porque ahí se ve que son fragmentos donde pareciera que yo estuviera diciendo que yo fue el que negocié y todas esas cosas. Se habló del pacto de la picota y yo aclaré nuevamente en el programa que yo nunca había hecho ningún tipo de negociación con ningún extraditable en la picota, porque simplemente nunca me ha hablado, porque nunca he hablado y nunca había entrado a ningún patio de extraditables en ninguna cárcel de Colombia, y sí que menos en la picota, y que por lo tanto esas eran decisiones que si esa gente desde la cárcel decidió votar por Gustavo era porque fue su decisión propia, porque empezaron a pensar que podría ser, con vistas al proceso de paz, algo que ellos podrían favorecerles, pero por decisión de ellos, no porque nosotros o yo interviniera en esas decisiones, completamente independientes. Pero entonces, ¿por qué dijo eso, doctor Petro? Porque usted dice literalmente, vimos que entre Norte de Santander, el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio, Gustavo, es decir, Petro, obtuvo 1 millón y pico de votos que no tenía antes. Con ese millón y pico de votos fue que ganó. ¿Por qué dijo eso? Pues porque eso era la lógica, eso fue lo que se vio, esa fue la realidad. Eso fue lo que los datos electorales mostraron. No porque yo monté esos datos electorales, no porque yo fui allá a hacer campaña o a buscar, porque ni siquiera fui a hacer campaña allá, sino porque con nuestro trabajo en la comisión, antes de las elecciones y después de las elecciones, con nuestro trabajo en la comisión, vimos que indiscutiblemente en esos territorios tan difíciles electoralmente, y eso está ahí, cualquiera lo puede pedir o analizar o estudiar, se dan cuenta que verdaderamente la votación fue buena para Gustavo en esos territorios. Pero una cosa es eso, otra cosa es porque ellos lo decidieron así. ¿Cómo? No sé, porque yo no estuve metido en esos procesos. Cuando nosotros fuimos como Comisión Latinoamericana, nos dimos cuenta de que eso había sucedido, como cualquier otro que vaya, se va a dar cuenta que eso sucedió. Y yo lo expresé. Aún más, yo me acuerdo que en un programa, Uribe lo dijo, y eso fue lo que dije en el programa. ¿Cómo será que hasta el presidente Uribe se dio cuenta y lo dijo? Porque eso fue natural y esto lo puede saber cualquier persona en Colombia, o cualquier estudioso puede analizar los datos y darse cuenta que fue así. Ahora, ¿cuál fue la causa de eso? Pues eso fue decisiones en los mismos territorios que decidieron votar de esa manera. ¿Por qué? Porque tal vez les gustó la propuesta de Gustavo, porque vieron que en su proyecto de paz total podrían ellos ser beneficiados, etcétera, etcétera, cualquier cosa de eso. Pero no porque yo lo decidí o intervine o yo hice negociaciones por debajo cuerda con estos en las cárceles, con aquellos en los territorios, no. Nuestro trabajo en la comisión simplemente verificó que eso había sucedido en los territorios y eso fue de lo que nos dimos cuenta. Entonces no porque yo haya influenciado en eso. Ahora, ahí es donde más me duele el programa, porque ahí es donde más está fragmentado, está editado, y entonces no se contextualiza lo que realmente yo dije. ¿Cómo puede ser posible, Vanessa, que durante 1 año y pico, desde el Pacto de la Picota, yo que he defendido, porque es verdad, que nunca hicimos ninguna negociación con nadie, ahora iba a salir yo en un programa a decir yo mismo, cuando tengo una investigación, un principio de oportunidades allá en la Fiscalía, yo mismo me iba a poner el cuchillo en el cuello, en el corazón, y yo mismo asesinarme, para decir cosas contrarias a las que durante 1 año y medio he defendido, porque además fueron ciertas. Eso sería ilógico, irracional, y la verdad es que por eso digo que estoy molesto y voy a hacer una nota de protesta contra el programa Los Informantes, porque se pasaron por encima de nuestra confianza, de la amistad que nosotros dimos en el programa y de la frescura con la que hicimos el programa con ellos. Si yo hubiera sabido que eso hubiera sido así, nunca hubiera hecho una entrevista con Los Informantes. ¿A usted no le preocupa que después de esa entrevista probablemente Los Informantes publique el segmento entero, digamos, de la entrevista donde usted dice lo del 1 millón de votos?
No, para nada, por el contrario, ojalá antes saliera todo el programa completo. Es que, Vanessa, fueron casi 3 horas de programa. Claro, pero nadie publica 3 horas de una entrevista. Eso claro, pues es cierto, correcto. no se publica. Entonces quiere decir que toca editarlo, correcto. Pero si el programa es sobre tu vida en el proceso de paz de los últimos 5 años, donde se habló de todos, mira, en Simona del Mar, en el Valle del Cauca, en muchos lugares hicimos dinámicas de procesos de reconciliación entre víctimas y victimarios, que pudimos llegar a un punto donde se encontraron, se abrazaron y se pidieron perdón los unos a los otros. Si eso era el tema del programa, ¿por qué eso no salió? Porque además de eso, todos los premios que hemos recibido por fuera del país, porque aquí por dentro del país ni siquiera han reconocido nuestro trabajo, pero por fuera del país sí lo han reconocido. Y yo hablé extensamente de eso. ¿Por qué nada de eso salió? ¿Por qué todos los viajes a los territorios para hablar con tales comunidades, con tales líderes, para impulsar una serie de proyectos de los cuales se habló por todos los territorios, con grandes empresarios para bajarle el nivel de la violencia en los territorios, que lo hicimos durante tanto tiempo? ¿Por qué nada de eso se habló si ese era el objetivo con el cual me llamaron para realizar el programa? Doctor Petro. El programa lo único que tiene es un montón de indicadores que apuntan hacia la polémica política. Y eso es muy tenaz. Pues es que decir, ahí no hay mentiras. Es decir, usted dijo muchas otras cosas que no publicaron, pero eso que salió lo dijo. Claro, porque ese es mi punto. ¿Por qué dijo algo como que Petro había obtenido 1 millón y pico de votos que no tenía antes y por eso habían ganado en regiones como el norte de Santander, el Urabá y Magdalena Medio, con influencia de narcotráfico? No. O sea, son lugares que han tenido no solamente influencia del narcotráfico, sino influencia de la violencia guerrillera y paramilitar. Y es cierto, pero es un hecho de la realidad. Vuelvo y repito, cualquier estudioso, cualquier académico que venga de una universidad, de un instituto, de lo que quiera, puede ver que eso fue una realidad. Entonces, ¿por qué se extrañan ahora? O sea, yo lo dije, y porque yo lo dije, entonces sí se volvió un problema. No, porque eso es una realidad que pasó en Colombia en esas elecciones. O si no, ¿cómo hubiera Gustavo ganado? Ganó porque hubo lugares en los que mejoró su votación. Ahora, ¿por qué mejoró su votación? Porque la gente en ese lugar, por alguna razón histórica, o por alguna razón de cansancio, o por alguna razón de beneficio hacia el futuro, decidieron que era la mejor opción. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué meterle tanta palos a la rueda a algo que sucedió y que fue de conocimiento general? Vuelvo y repito, hasta el mismo presidente Uribe lo dijo. Y lo dijo porque fue una realidad. Ahora ¿por qué gente votar así? Pues habría que hacer un estudio antropológico, sociológico de esas comunidades para ver por qué decidieron votar por Gustavo y no como habían votado antes por otros. ¿Y esos votos, doctor Petro, tienen alguna relación con la gente que está presa en las cárceles? Mira, Vanessa, yo no lo sé, es que me lo preguntas a mí. Yo estuve en La Picota hablando con la gente que ya saben con quién hablé en La Picota. Lo he dejado claro en 10.000 entrevistas. Si lo he dejado 10.000 entrevistas, la pregunta mía es, ¿por qué siguen repitiéndome las mismas preguntas a lo largo de 1 año y medio? Si ya eso yo la dejé claro. Entonces eso me sirve para volver a decir, si lo dejé claro durante 1 año y medio, a lo largo y ancho del país, con todos los medios de comunicación, entonces ¿por qué yo iba en el programa Los Informantes a suicidarme diciendo lo contrario? No tiene sentido, Vanessa, no tiene ningún sentido, a menos que, pues, sí se haya manipulado la información, no porque yo no lo dije, yo acepto que todo lo que dije lo dije, pero lo que hay que entender es que aquí eso que dije estaba en un contexto mucho más amplio, con unos significados completamente diferentes a cuando tú fragmentas una cosa, porque ya el significado se pierde y entonces uno pareciera que lo que dijo, porque sí lo dije, significara una cosa completamente diferente. Me gustaría que le recordáramos a los oyentes de 10 AM, más allá de lo que ocurrió con Los Informantes, su trabajo en las cárceles durante la campaña antes de que el presidente fuera presidente. Ok. Mi trabajo en las cárceles, mira cómo las palabras pueden indicar o orientar mal las cosas. Mi trabajo en las cárceles no es el trabajo en las cárceles. Mi trabajo en las cárceles fue una vez que fui a La Picota.
La Comisión Intereclesiástica sí fue muchas veces a las cárceles, pero no yo. Yo solo fui una vez, lo he aclarado también. ¿A dónde? A La Picota. Todo el mundo lo supo. De hecho, un candidato presidencial en ese momento se inventó el término pacto de La Picota. Gran cosa. Y esas dos palabras me metieron en todos los problemas del mundo porque primero no hubo ningún pacto de La Picota. Yo no entiendo por qué en el don de poder decir las cosas como fueron. Yo ya voy para 2 años desgastándome y tratando de siempre repetir lo mismo que he dicho desde la primera vez que nos sucedió ese evento allá en La Picota. Allá hablamos con Iván Moreno y con otros personajes, los cuales simplemente como comisión intereclesiástica en ese momento fuimos y los escuchamos. ¿Qué había pasado con ellos 12 o 15 años después de haber cometido sus actos o sus errores de corrupción en el momento en que los hicieron? Seguían siendo las mismas personas. Íbamos a escribir un artículo a través de la Comisión Intereclesiástica sobre las emociones, sobre la personalidad y sobre la perspectiva de vida de esas personas 15 años después. Ese era todo el objetivo. Y miren lo que se convirtió. Entonces, y aún 1 año y medio después todavía sigue produciendo los mismos efectos, como si yo nunca hubiese intentado aclarar absolutamente nada de lo que allí sucedió. Son las cosas que más bien uno debería pensar qué es lo que pasa aquí. ¿Por qué las cosas se dan de esa manera? ¿Por qué no? Por más que se aclaren, nunca hay claridad. Y el temor mío de que cada vez que hablo, cada palabra mía genera un universo de polémicas, de tergiversaciones que afectan políticamente las decisiones o la vida a nivel de la presidencia inclusive. Eso es muy tenaz, Maneta, muy tenaz para mí, porque entonces mal si hablo, mal si no hablo, mal si viajo, mal si no viajo. Es decir, cualquier cosa que yo haga es una cosa tenaz. Es, por Dios. Exacto. Entonces, ¿qué clase de vida se puede tener cuando si tú vas a pronunciar? Los griegos decían, sapere audere, es decir, piensa por ti mismo. Yo lo que he intentado hacer en mi vida es pensar por mí mismo, pero en estas condiciones es imposible pensar por uno mismo porque la gente quiere que uno piense de acuerdo a como otros quieren que uno piense. Entonces, si uno dice algo por su propio pensamiento, entonces es criticable y es sujeto a una polémica tan tenaz que genera efectos muy berracos. Entonces es mejor no hablar, no decir absolutamente nada. Doctor Petro, ¿cómo está el presidente? Hay un gran interrogante nacional y es cómo está de salud, porque usted sabe que él tiene muchas ausencias y algunas justificaciones han sido relacionadas con la agenda, que tiene muchos temas en la agenda, etcétera. Pero usted, que es su hermano, ¿cómo lo ve al presidente? El presidente está bien. El presidente está enfocado en sus proyectos de cambio de una perspectiva de progreso en los territorios a todos los niveles, en todas las esferas. El presidente está bien. Ya es cuestiones mediáticas y de esto y de aquello, de querer encontrarle un palo en la rueda a su salud. Pero el presidente Vanessa está bien. De hecho, tiene toda la fuerza necesaria como para empujar este país hacia adelante. Eso es lo importante. ¿Y cómo está su sobrino? ¿Ha podido conversar con él? No, últimamente no he podido conversar con él. Pues lo último que supe era que pues está en su cuento de ser padre y eso pues genera unas emociones que lo pueden ayudar a solucionar sus problemas y a vivir con una perspectiva constructiva de la vida hacia el futuro, ¿no? Porque ya con un bebé a bordo pues uno ya piensa en otras cosas. Ya la vida cambia. ¿Y tiene planes para ir a conocer a su sobrino? Sí, claro, sí, claro, cuando pueda, porque ahí sí, como dicen, si nos dejan, ¿no? Es sobrino abuelo, ¿no? Sí, claro, y es cierto, y por ahí tengo que regalarle el coche, que te lo prometí. Ah, bueno. Entonces, sí, claro que sí, yo quiero mucho a Nicolás, porque es mi sobrino, y ahí mismo en la entrevista dije algo que también fue así. Espero que no lo interpreten mal o no lo manipulen o no lo tergiversen, y es que sí, estuvo los primeros años de vida con nosotros y después la mamá decidió llevárselo a Ciénaga de Oro a vivir allá, y bueno, es como no quererlo. Entendido. Bueno, doctor Petro, pues yo le agradezco mucho esta comunicación con nosotros, con Caracol Radio. Siempre es importante tener espacios para hablar y para expresarse.
Pero de Pues, nuevo, Vanessa, en defensa de la prensa. Usted lo dijo. No, ok, exacto, yo no tengo problema por eso, yo nunca me habrán escuchado que yo critique a la prensa en algo, cuando lo he dicho, pero de verdad que esta vez sí que, y también tengo el derecho de expresarlo, ¿no? Porque sí siento una tristeza grande porque porque se manipuló, Vanessa, de verdad, no es por fregar, no es por molestar, no soy una persona de esas. A mí me han hecho cualquier cantidad de entrevistas ustedes y de otros medios y saben perfectamente que yo no digo una cosa porque sí, pero no hay derecho y yo siento eso por dentro de que miércoles no había derecho a hacer lo que se hizo en el programa de Los Informantes. Y lo seguiré diciendo porque fue así. Doctor Petro, Okay. gracias por estar aquí con Muchas nosotros. Le gracias, mando un muy amable. saludote. Muchas gracias.